tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarme en una emisión más de Foro de N+ Bajío. Mi nombre es Gamaliel Reyes y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que para algunos pues lo ven como una nueva herramienta, como pues el camino hacia el futuro o el futuro mismo, pero también hay quienes lo ven como una amenaza. Estoy hablando de la inteligencia artificial y para eso invitamos a personas capacitadas y especialistas en estos temas que nos pueden dar su punto de vista respecto de los diferentes ángulos, así como también los beneficios de cómo la tecnología ha ido avanzando y bueno, parece no parar. Empiezo con Marcos Reyes Vargas, quien es presidente del CLUTIC. ¿Cómo está? Bien, muy amable, gracias por la invitación. Gracias, María. También nos acompaña Nancy Salazar, quien es experta digital. Nancy, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy bien, aquí emocionada de venir a platicar de estos temas. Perfecto. También nos acompaña José Luis Rosas Jiménez, quien es cofundador de Samna Tech SADCB. Muchas gracias, Gamaliel. Estamos muy orgullosos de que nos hayas invitado. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a abrir la mesa y me gustaría que cada uno vaya preparando una respuesta, pero olvidándonos de la definición que vamos a encontrar en los buscadores de internet o en este tipo de espacios. Me gustaría que cada uno con sus palabras y de acuerdo a su percepción, su interpretación, me comentara para ustedes, no para ustedes, ¿cuál es la concepción que tienen de la inteligencia artificial, Nancy? Pues desde mi punto de vista son herramientas que en lo personal creo que nos vienen a facilitar la existencia en diferentes conceptos y que nos ayudan principalmente como a optimizar muchísimas cosas tanto a nivel profesional como personal, ¿no? Entonces ese es como el concepto para mí, herramientas que nos vienen a facilitar la existencia, no tanto como amenaza como se ha pintado, sino para cosas benéficas. Bueno, y es que efectivamente en algunas películas hemos visto cosas que pudieran atemorizar a la gente, pero de eso hablamos en unos momentos más. De este lado, ¿cuál sería tu visión sobre la inteligencia artificial? Considero que la inteligencia artificial son una serie de pasos y herramientas que permiten desarrollar tareas más sencillas. No nada más tareas de programación y tareas digitales, sino también con el potencial que se le ve y combinada con los avances técnicos en el tema de dispositivos, vamos a poder tener incluso generación de medicamentos y todo de una manera más rápida, pero ya de eso vamos platicando más a detalle, ¿no? Claro, porque como lo hemos dicho, hay pues grandes áreas de oportunidad y pues me gustaría conocer cuál es su visión. Pues la visión es, básicamente coincido obviamente con las definiciones que al final del día sobre lo que es la herramienta como tal. Yo diría que son también una serie de procesos optimizados en base a funciones digitales y funciones de lo que tiene que ver con programación y todo esto de código, que finalmente nos van a ayudar obviamente a avanzar en muchos terrenos, nos van a ayudar a facilitar muchas cosas que anteriormente era más complejo y que de alguna manera se ha posicionado como algo de moda, pero creo que hay mucha desinformación todavía referente a la profundidad realmente de lo que es esta herramienta, como bien dice, ¿no? Efectivamente. Nancy, que nos pudieras platicar un poquito los conocimientos que tú tengas sobre la historia de la inteligencia artificial. Estamos hablando de algo que pues no es nuevo como tal. Ya desde hace tiempo hemos escuchado este concepto de inteligencia artificial, lo decía hace un momento, en películas, en historias, etcétera, y pues también a través de los estudios que se han ido realizando con el tiempo. ¿Qué antecedente nos puedes platicar al respecto de la inteligencia artificial? Sí, como lo comentas, pues no es como una tecnología que sea reciente, ya tiene sus años. Sin embargo, pues ha sido como hasta ahora, hasta estos últimos tiempos, que se le ha dado como más difusión, ¿no? Ha estado como más en tendencia. Y esto es normal, siempre a lo largo de los años existe un tema que se le conoce como tendencias tecnológicas, ¿no? Cada año, diferentes compañías especializadas en temas de estudios de estas tecnologías sacan como reportes de cuáles son esas tendencias que se vienen para los años venideros, ¿no? Entonces, si te fijas, a lo largo de los últimos años, por ejemplo, se ha venido hablando, por ejemplo, recuerdo por ahí del 2018, 2019, el tema de Big Data, ¿no? Y todo el mundo hablaba de Big Data y todas las empresas querían Big Data y datos por aquí, datos por allá. Y luego de repente el año pasado fue mucho tema de blockchain, ¿no? Blockchain, NFTs, criptomonedas, bla, bla, bla. En este año, específicamente en el 2023, parte como de estas tendencias ha sido la inteligencia artificial y se ha detonado, número uno, por la liberación
como de estas herramientas que han surgido, las cuales se pusieron como a disposición de todo el público y que fueron herramientas como muy sencillas de utilizar, que por esa misma razón se han popularizado y que la gente las ha aceptado, ¿no? Entonces, gracias como a esta, gracias a que la gente las ha adoptado, pues es que con esto se ha vuelto como más popular estas herramientas, ¿no? Y por consecuente, pues el boom de las mismas, pues se ha popularizado, ya no solamente enfocándonos en poquitas herramientas, sino que ya han surgido un gran abanico de estas, ¿no? Entonces, pues esa es como un poco de la historia desde mi punto de vista, y también te decía, tomándolo en cuenta que luego es como por temporadas, ¿no? A lo mejor en este año sí este rollo de la inteligencia artificial, pero pues el siguiente año si me invitas y platicamos de otros temas, quizá ya sean otras tecnologías, ¿no? Sí, y es que la tecnología es como la medicina, bueno, no sé si quepa la comparación, en donde pues diariamente quienes se dedican a esta área, pues hay que irse preparando, hay que irse actualizando, porque estoy seguro que en estos momentos ya están pensando o están desarrollando algún nuevo software que facilite quizás cierta tarea, algún tipo de dispositivo, no lo sé. Lo que es un hecho es que pues este año, como bien lo comentaba Nancy, ha sido, por llamarlo de alguna manera, el boom de la inteligencia artificial. Lo vemos en redes sociales, lo platicamos con amigos, incluso ya en espacios como este. Queremos hablar de este tema justamente para que usted tenga un balance, tenga información un poco más objetiva respecto de estos temas. Y en este caso, y hablando de la objetividad, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que ha generado quizás que haya este miedo, este temor? Porque bueno, está el temor a la pérdida de trabajos, que eso lo vamos a platicar más adelante, pero también el miedo a que en algún momento las máquinas tomen el control. Claro. Sí, mira, creo que es un temor creo que los miedos vienen del desconocimiento, ¿no? O sea, cuando el ser humano no conocía el fuego, pues también le daba miedo, así como que ya cuando lo empezó a controlar y todo, pues ya lo empezó a utilizar a su beneficio. Digo, ahorita hay problemas de incendios y todo, ¿no? Pero haciendo una referencia, por ejemplo, no creo que una inteligencia artificial vaya a poder llegar a ser como lo pintan en las películas por las limitantes que por sí sola tiene. O sea, ella sola no puede como que generar conocimiento propio, tiene que estar interactuando con un tercero. Eso sí, puede ser una inteligencia artificial interactuando con otra inteligencia artificial y de esa manera van generando conocimiento. Bueno, hay unas leyes que en robótica que están aplicando en temas de inteligencia artificial para medir la ética, que son las leyes de Asimov, y una es de que pues nunca vas a utilizar un robot para hacer daño, ¿no? Y los robots tienen que estar configurados para este tema. Son algunas cuestiones que creo que se deben de estar aplicando ya en el tema de la inteligencia artificial. No hay como leyes ni leyes no escritas que estén dictando hacia dónde tiene que ir la inteligencia artificial, ¿no? O sea, puedes hacer un análisis de inteligencia artificial geográfico, puedes hacer un análisis de imágenes, puedes convertir imágenes, pero no hay como en las escuelas, mira, como las leyes de Asimov cuando te enseñan robótica, no hay como que no tienes que usar la inteligencia artificial para estos fines, ¿no? Creo que ahí es algo que debemos de estar trabajando ya los que estamos en el área. Y mencionas algo súper interesante porque a final de cuentas, para que exista inteligencia artificial, pues tiene que haber, al menos en principio, un humano detrás de esto. ¿Qué tan importante es justamente esta ética a la que se refiere sobre todo hoy en día en que la tecnología nos da amplias posibilidades para hacer el bien, pero también para hacer otro tipo de cosas? Yo creo que es básica y es esencial, ¿no? Digo, en realidad va a ser la diferencia entre lo que pueda hacer un beneficio o un perjuicio ahora sí que para la humanidad, ahí sí la parte ética. Y yo creo que eso nos corresponde a todos, incluso desde las familias, de lo más esencial, lo más básico, la familia, las escuelas, obviamente la gente que estamos en la parte profesional y obviamente pues las empresas que utilizan esas tecnologías, ¿no? Es importante hacer notar que sí hay un movimiento importante en la parte ética, sin embargo, pues sí hay cosas que están fuera del control también de las empresas y de la parte ética, ¿no? Te digo, no perdamos de vista que si bien es fundamental, tampoco es hay que perdernos en el sentido de que todo mundo va a pensarlo de manera positiva, ¿no? Entonces, como decía, realmente ahí yo creo que es de los peligros, de los riesgos altos. Digo, hay una dark web, hay una serie de cosas que mucha gente no conoce y que hoy por hoy están ahí y no necesariamente están restringidas a esas tecnologías, ¿no? Sí, efectivamente. Es un tema complicado porque puede haber algún código de ética, puede haber ciertas reformas, puede haber lo que sea, pero
pero ejemplos que no tienen nada que ver con la tecnología, vemos gente que utiliza dispositivos que fueron creados para hacer el bien, bueno, utilizándolos para hacer el mal. Otra de las cosas que hemos escuchado, y seguramente usted lo ha visto en redes sociales, quizás alguno de sus hijos o alguna persona de las nuevas generaciones que nos esté viendo ha mencionado el tema del chat GPT. Yo la verdad es que al principio sí me confundí, me puse a investigar, pero me gustaría que ustedes nos amplíen un poquito el tema del chat GPT y qué tanto tiene que ver con este tema de la inteligencia artificial. Sí, justamente hablando específicamente de esta herramienta, fue como uno de los booms que se desató en este año, ¿no? Y fue gracias a que el utilizar esta herramienta fue tan sencillo como utilizar WhatsApp o cualquier herramienta de mensajería, ¿no? Para quienes no les queda claro cómo funciona esta herramienta de ChatGPT, es básicamente un chatbot en el cual tú le haces alguna consulta, típico como cuando haces cualquier búsqueda en Google o cualquier navegador, y pues este te manda una respuesta, ¿no? La diferencia versus un navegador convencional es que te manda pues ya una respuesta bastante resumida, estructurada, hasta con una redacción a veces impecable, pero que también parte de nosotros como usuarios es importante dudar o analizar esa información, ¿no? Algo que surgió con ChatGPT pues fue justamente como esta magia. Muchas de las personas de nuestras generaciones decimos que fue el feeling que sentimos fue similar como cuando tuvimos nuestro primer acercamiento con los navegadores, ¿no? Que descubrimos que era internet y que podías bajar canciones y demás. Algo similar fue el sentimiento acá con ChatGPT de wow, esto es magia, ¿no? Sin embargo, al ser una herramienta que fue de fácil adopción, lo que me sorprende de esta herramienta es que su interfaz está súper sencilla, o sea, ni siquiera así como algo súper evolucionado, súper bien a nivel diseño, pues no. Pero el potencial que tienen en cuanto a los resultados que te da son muchísimos, desde ¿qué te gusta? Crear alguna planeación estratégica para tu empresa, crear alguna estrategia, un plan de marketing para tus redes sociales, crear una canción si quieres, el guión de una película, todo te lo puede crear. Entonces, pues es justamente porque es este chat que conforme la petición que tú le hagas, te manda una respuesta y pues la gente se asombra con eso, ¿no? Algo de lo que a mí me encanta hacer énfasis es que pues no nos creamos todo lo que nos digan ese tipo de herramientas, ¿no? La información que nos dan, pues la extraen al igual de una base de datos, que esa base de datos fue construida por seres humanos. Entonces, pues es aquí donde entra justamente el uso de nuestras habilidades como seres humanos, ¿no? Pensamiento analítico, lógico, de analizar esa información que nos presenta y pues ya saber si le damos como nuestro crédito de confianza o no. Efectivamente, y digo, ilustrando de manera verbal lo que nos comentas, yo haría una comparación. A mí me sucedía, y creo que a muchas personas les ha llegado a suceder, que al momento de utilizar los traductores en línea, pues tú ponías, ¿cómo se dice? Vamos a platicar de la inteligencia artificial en foro de N+ Bajío, pero evidentemente, y sobre todo cuando los traductores comenzaban, que traducían palabra por palabra, muchas veces las palabras no tenían lógica. Entonces creo que a eso te refieres cuando dices, hay que dudar un poco de lo que nos muestran y no dejárselo todo a la tecnología, porque a final de cuentas existe margen de error. Y a mí ya me dio miedo porque no dudo que el chat GPT o GPT haga notas informativas. Por eso nosotros le contamos puras historias que ni la inteligencia artificial le va a venir a contar. Vamos a una pausa comercial. Y evidentemente la existencia de este tipo de inteligencia artificial, este tipo de herramientas como el chat GPT que hablábamos antes del corte comercial, generan incertidumbre porque, como ya lo escuchábamos, este tipo de herramientas son capaces de realizar tareas que pues antes tenían que ser forzosamente realizadas por el ser humano, y es por eso que hay personas que temen incluso perder sus empleos en un futuro. Pero ¿qué le parece si lo vemos en esta pieza informativa?
El uso de la inteligencia artificial en las empresas no quitará empleos, ya que ayudará a simplificar las tareas, y su objetivo no es el reemplazar la participación laboral humana ni la sustitución de los trabajadores, señaló así el presidente del Clúster de Tecnologías de la Información de Guanajuato, Marcos Reyes Vargas. El experto describió que actualmente hay mucha desinformación y mitos sobre lo que es la inteligencia artificial aplicada a las empresas de diferentes industrias. Por ello, la resistencia a incursionar en los procesos que acompañen a este tipo de tecnología. Y hay una gran incertidumbre que se está dando a nivel digamos, empresas, a nivel trabajadores, a nivel personas, que piensan que la inteligencia artificial va a venir a suplir absolutamente a todos, en alguna manera, las funciones humanas que de alguna forma hoy se llevan a cabo, y que va a haber un gran desempleo y que va a haber grandes movimientos sociales y que, o sea, casi el apocalipsis, ¿no? En charla con la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de León, destacó que la inteligencia artificial ya está presente en nuestro día a día, en asistentes inteligentes de nuestros celulares o dispositivos de entretenimiento, así como en aplicaciones de contenido en video o en las aplicaciones de música. Imágenes: Daniel Olvera, Julio Ramos, Las Noticias N+. Bueno, pues ahí tiene esta pieza informativa con voz de uno de nuestros invitados, y por eso empiezo con ustedes. ¿Cuál es su opinión respecto de este texto? Mira, respecto a que van a suplir el empleo, no lo veo tan factible. Voy a poner una analogía, ¿no? Desde el que se escribió la Biblia, ¿no? Existen los carpinteros. Todavía hoy en día existen los carpinteros, pero ya los carpinteros tienen herramientas, ¿no? Tienen una cortadora automática, tienen incluso algunas cortadoras que meten un archivo digitalizado y ya lo cortan. Tienen herramientas que les van facilitando su trabajo, más la labor sigue existiendo. El ser humano tiene que estar dentro de ese tipo de trabajos. Eso cuando vamos a materializar algo. Cuando ya es algo digitalizado, creo que ahí sí podemos tener un poquito más no de temor, sino más bien de expectativa a cómo van a venir las cosas. ¿Por qué? Porque el avance en el tema de equipos, de dispositivos, viene un tema que es la computadora cuántica. Esta computadora cuántica va a tener capacidades, o sea, creo que ahorita si menciono un número, o sea, tiene capacidades ilimitadas, ¿no? A lo que conocemos actualmente es completamente diferente. Entonces creo que hay que estar a la expectativa de con qué viene esto. ¿Por qué? Porque puede generar incluso contenidos personalizados. O sea, imagínate tú tú dices, oye, me gustaría ver una película donde yo soy Jean-Claude Van Damme. Órale, entonces te sobreponen y ya estás viendo toda tu película, pero eres tú ahí en la película. Incluso puede meter y cruzar cosas así como de tus frases que normalmente dices, tus movimientos, tus gesticulaciones. ¿Por qué? Porque la capacidad de análisis y de correlación que va a tener esas máquinas es impresionante. Más no creo que vaya a suplir todos los empleos, ¿no? O sea... De este lado, que nos complemente la respuesta de nuestro invitado. Sí, yo igual estoy de acuerdo en que no nos vienen a quitar los trabajos tal cual, sino más bien vienen a evolucionarlos, y parte de nuestro trabajo como usuarios o como humanos aún, pues es el adaptarnos, ¿no? Parte de las habilidades que nosotros debemos de tener en esta época tecnológica que avanza, tú lo sabes, de una manera bastante exponencial. Es importante nosotros tener esta habilidad de irnos adaptando conforme vaya avanzando este tipo de herramientas. Si nos quedamos como atascados o atorados o con el miedo de no querer avanzar o evolucionar nosotros en nuestras habilidades, pues es evidente que entonces sí te van a quitar tu trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es como el consejo aquí? Que te quites como este bloqueo de aprender algo nuevo, o sea, que se te quite ese miedo de curiosear, de aprender, y saber cuáles son estas funcionalidades que te van a ayudar a ti como profesionista en lo que hagas, ¿no? Y esto aplica para cualquier área. Más allá de verle como lo malo a este tipo de herramientas, más bien hay que verle lo positivo y ver cómo ese positivo lo sumas a lo que tú haces día con día. Y fíjate que me parece muy interesante ambas intervenciones, porque coincido, digo, frecuentemente estamos viendo nuevas tecnologías que facilitan algunas tareas del ser humano, pero creo que efectivamente es tarea de nosotros también actualizarnos, profesionalizarnos y mejorar el área en la que estamos dedicando nuestra área profesional. Hace rato lo decía entre broma y no, el tema de las notas informativas. Claro que una nota básica de agencia, cualquier máquina la puede hacer. Basta con que pues tengamos cierta información en una base de datos, como nos explicaba Nancy. Pero ¿qué pasa? Creo yo
al menos hasta el momento, es muy diferente contar una nota informativa que contar una historia, transmitir los sentimientos de una víctima, transmitir los sentimientos de alguien que lo ha perdido todo, incluso estar en el lugar de los hechos y tratar de comunicarle a la gente lo que es estar en una zona de desastre. Eso es diferente y eso nos obliga a nosotros a profesionalizarnos y a salir de lo común, porque lo común es las cosas que se pueden hacer a destajo desde mi punto muy particular de vista. Desde el clúster de tecnologías de la información, ¿tiene información, valga la redundancia, respecto de algunos giros, algunas empresas que ya estén utilizando inteligencia artificial y que haya habido algún desplazo de personal? Como tal, yo creo que, como decía, coincido que realmente no tiene que ver directamente, no es directamente proporcional que entre avance la inteligencia artificial y la gente se quede sin trabajo. De hecho, lo comentaba el día del evento al que asistí. En realidad, lo que pasa es que venimos conviviendo, ese es yo creo que también una parte del mito, ¿no? De que venimos conviviendo con la inteligencia artificial ya hace bastante tiempo, en realidad, ¿no? Digo, no sé si se puedan mencionar algunas marcas, pero por ejemplo Netflix, pues Netflix lo utiliza hace 10 años, o sea, y ahorita lo ha eficientado y no es que haya atrás un salón con 200 personas viendo qué estás viendo, qué película estás viendo para recomendarte la que sigue, ¿no? O sea, eso te hace simplemente cualquiera de los procesadores de los que tenemos en los teléfonos, Siri, ¿cómo se llama? Cualquiera que tengamos de alguna manera en redes sociales, todo esto de repente estamos platicando en una red social que nos encanta irnos de vacaciones y a los 2 segundos nos aparecen 20 destinos, nos aparecen que hasta está el meme de la niña con las 2 pistolas, ¿no? ¿Quién me está vigilando? Exactamente. Entonces volvemos al punto. Tal vez es la percepción que se tiene porque de alguna manera ahorita ha cambiado un poco el segmento hacia dónde se está dirigiendo. Y contestando y respondiendo la pregunta que decía que si las empresas conocemos, en realidad tenemos contacto con muchas empresas en ese sentido, pero te pongo un ejemplo. Nosotros estamos, dentro del clúster, estamos con un macroproyecto que ya se tiene el anteproyecto y se está haciendo la investigación de mercado y demás, de hacer un centro de inteligencia para soluciones empresariales y soluciones de negocios para las empresas en base a inteligencia artificial. Pero nosotros no vamos a desarrollar tal como tal la inteligencia artificial, sino porque ya hay tantas, de alguna manera, decíamos hace ratito ChatGPT. ChatGPT efectivamente de alguna forma vino a puede ser un poquito más público, ¿no? Pero ahorita hay empresas globales que es ahí donde realmente se hacen los avances tecnológicos, cuando las empresas, las grandes empresas, además Amazon, Google, todas las que conocen ustedes, entran a este segmento, es cuando realmente se empieza a popularizar, se empieza a customizar, pero sobre todo hay un desarrollo y hay una inversión multimillonaria. Hace rato que decías de la historia, hubo algo que le llamaron el invierno de la inteligencia artificial, que fue entre los años 70 y los años 90. ¿Qué pasó? Básicamente lo que sucedió es que los primeros intentos de inteligencia artificial se hicieron con base a que tenía que funcionar exactamente como funciona el cerebro humano. En realidad se topaban con, precisamente tú lo mencionaste muy bien, ¿no? Con la parte de sentimientos, con la parte de experiencia, con la parte de emociones. Esto no puedes darle a una máquina. Sin embargo, ya en el perfeccionamiento de la propia inteligencia artificial, hoy por hoy hay muchas cosas que puede hacer la inteligencia artificial y que simulan al final del día. Nunca va a ser igual, obvio, pero sí simulan partes de emociones. Y a mí me impactó, por ejemplo, un ejemplo que acabo de ver con unos investigadores, que lo que hicieron fue cargar toda la información de alguien que había fallecido. Y luego hicieron una comunicación entre los familiares y el que había fallecido, y el que había fallecido, o sea, platicaba como si estuviera vivo, ¿no? Entonces, no es jugar un poco también en el sentido de los sentimientos y demás, llegar a esos extremos, pero finalmente son cosas que se pueden dar. Y me hace que recordar una película que yo creo que la hemos visto todos quienes estamos aquí, la de Hair, en donde pues es un hombre que se enamora básicamente de una computadora, del sistema operativo. ¿Qué te deja a ti esta película? El tema de los sentimientos, las máquinas. A mí la verdad es que se me hizo padre de analizar, pero a la vez como de estas cosas que te dejan pensando y dándole vueltas al asunto. ¿Será posible que alguien llegase en algún futuro a tener una experiencia de este tipo? Pues de hecho ya existe, hay muchos casos de personas donde se han enamorado de avatares, de estos personajes ficticios, en el cual todos los días tienen interacción alguna y demás, ¿no? Hasta han llegado a suscitarse casos en donde incluso hasta se casan, así en ondas como tipo metaverso,
youtubers y demás, Sí. que dicen, bueno, esto sí se lo están tomando en serio. Entonces, ¿de qué ha pasado? Ha pasado. Sí, porque digo, y la verdad es de que no me parece nada descabellado. Hemos visto en internet de este tipo de noticias virales de personas que hasta con figuras de trapo se casan, están de viaje. No quiero imaginarme con una máquina que pues Exacto. te puede platicar, puede fingir o más bien puede sentir que te escucha. Digo, la verdad es un tema... Con decirte que, por ejemplo, muchas personas han utilizado ya ChatGPT como psicólogo. O sea, ya lo utilizan para darse terapia con esta herramienta. Correcto. ¿Y cómo es esto? Digo, me interesa. Ya me ahorro Y la creo que en cabina consulta. también les interesó, ¿eh? Porque sí, andan muy cargaditos Hay de muchos- trabajo hay muchos últimamente. interesados que se formen. Bueno, ya regresando al tema, digo, a final de cuentas estamos hablando de este mismo tema de la inteligencia artificial. ¿Qué otras áreas de oportunidad observas con este tema, sobre todo en las industrias que están llegando al estado de Guanajuato? Tenemos industria automotriz, tenemos industria en el calzado, incluso en la administración pública. Fíjate que hace poquito veía una entrevista de un influencer muy famoso que habla sobre este y otros temas, música, tecnología, etcétera, con un comediante. Ellos abrían su charla hablando de de inteligencia artificial y planteaban algo que me pareció interesante. Decían, imagínate que ahora quien te vaya a hacer una multa de tránsito sea una máquina a quien no vas a poder marear para que te tome una mordida. ¿Cuál pudiera ser el margen de error? ¿Qué tan útil pudiera ser esto? Mira, creo que me voy a ir primero a las soluciones empresariales, ¿no? Creo que en la parte empresarial es un área de oportunidad muy grande. Pero ¿por qué? Porque a lo mejor ahorita hablamos de la inteligencia artificial aplicada en chats. Pero hay otras inteligencias artificiales, hay otras metodologías de trabajo dentro de la inteligencia artificial que permiten la optimización del trabajo. Optimizar y eficientar el trabajo. Como, por ejemplo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo real. Una empresa que hace trabajos de tendido de cableado en calle recibe sus órdenes de trabajo en archivos PDF, o sea, y tenían una persona que estaba contratada para estar capturando esos PDFs, estarlos pasando a un sistema. Entonces, por medio de inteligencia artificial se solucionó que la inteligencia artificial capta las palabras y capta estructuras y lo llena automáticamente en el sistema. Entonces, es decir, de un trabajo que te llevaba 3 horas, lo tienes en 30 segundos. No fue un caso de que la persona le hayan dicho gracias por participar, ¿no? Sino que más bien la enfocaron ya en el área de calidad. Entonces, como ya no se enfocaba en estar haciendo la talacha, como se dice comúnmente, ya se enfocó en revisar que las cosas estuvieran bien y que las cosas estuvieran fluyendo como deben de estar fluyendo, estar checando almacenes, costos. Eso por la parte empresarial. Ya en la parte del servicio con el ser humano, creo que sí va a haber ahí retos importantes, o sea, así como que tener policías de inteligencia artificial o tránsitos que te hagan las multas, sí hay unos retos ahí súper interesantes, pero creo que vamos paso a pasito, ¿no? Por ejemplo, ya aquí ya están implementando el tema de las fotomultas, ese tipo de temas ya traen algo ahí de inteligencia artificial, de análisis de imágenes para determinar tu velocidad. Pero hay otra área de oportunidad en la parte comercial, o sea, el comportamiento de tus clientes dentro de los establecimientos generan información infinita, o sea, el cómo entran las personas, cómo se mueven en tus locales y todo eso. Ahí puedes tú conocer cuánto tiempo dura la persona en tu tienda, qué está opinando de tus productos, pero para llegar a eso hay que hacer una implementación, hay que hacer un trabajo y acompañamiento junto con las empresas, ¿no? Y efectivamente, retomando lo de esta parte empresarial, digo, tampoco es que sea algo nuevo. Ya en algún momento tuvimos la revolución industrial en donde esta situación llevó a que las personas lejos, quienes así lo quisieron, se prepararan para poder manipular estas máquinas que en teoría llegaron a suplir sus funciones. Vamos a seguir platicando de esto después de un corte comercial. Gracias por quedarse con nosotros. Seguimos platicando respecto de los retos y también los beneficios de la inteligencia artificial. Yo le decíamos al inicio, es un tema que ha causado polémica, pero que para ello traemos a expertos en el tema para que usted
vea que no todo es como se lo están pintando, no todo es una amenaza y que también se le puede sacar bastante provecho, creo que es más provecho el que se le puede sacar a este tipo de temas. Hace unos momentos platicábamos del posible uso que se le podría dar a la inteligencia artificial en temas administrativos de alguna ciudad y ya bien lo decíamos, el tema de las fotomultas ya es un avance e incluso aquí en el municipio de León existe un proyecto que ha ido avanzando para contar con semáforos inteligentes que incluso podrían detectar un disparo, podrían incluso estar monitoreando la calidad del aire y creo que esto podría ir evolucionando, aunque ya nos lo comentaban de este lado. Es un tema complejo y que implicaría grandes retos. Yo creo que sí, hay áreas muy sensibles donde va a aplicar de manera, digamos, más evidente, ¿no? No quiere decir que eso no se quiera hacer más investigaciones paralelas, pero, por ejemplo, en seguridad, con la parte de biometría, ¿no? Más allá de la parte normal en los bancos llegamos, ponemos nuestra huella digital o en algunas cuestiones ponemos el rostro y con ese nos reconoce, el iris y una serie de cosas, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones ya se están aplicando en muchos lugares con la parte de seguridad, ¿no? Donde la gente puede, incluso por el modo de caminar, por el modo de vestir, por el modo de tener un poquito cierto comportamiento que de alguna manera hace que estos datos te arrojen que puede ser susceptible que potencialmente vayas a cometer un delito o ya lo cometiste y entonces de repente ahorita nos sorprendemos mucho porque en 24 horas pues, ya saben dónde está, ¿no? Alguien que de repente hizo algo y de repente ya lo identificaron, ya fueron por él y ya lo agarraron, ¿no? Que esto también ha traído esta polémica y creo que uno de los retos que yo he visto al menos en el tema de la biometría es esta parte de los derechos humanos, que también ha sido polémico la obtención de este tipo de información, por ejemplo. Sí, en muchos países está prohibido de hecho hacerlo, ¿no? Digo, y en muchos lugares, sin embargo, pues también es cierto que eventualmente no es algo tan público, ¿no? Normalmente no es algo que normalmente publiquen y no quiere decirse que sea ilegal o no o ilícito, simplemente son herramientas que ya se están utilizando y que a lo mejor el público en general no las están utilizando realmente con un conocimiento pleno de toda la población, lo cual no significa que no se estén utilizando, ojo, ¿no? Efectivamente, y sobre esto, ¿crees que debería de haber o comenzar o no sé si ya existan regulaciones en algunos países, específicamente el de nosotros, México, sobre la inteligencia artificial? De hecho, es algo que apenas se está hablando y va lento en el sentido de que está un poco complicado alcanzar a este tipo de tecnologías, ¿no? Quizá a lo mejor cuando ya se esté hablando como de ciertas regulaciones o lo que tú quieras, a lo mejor estas ya queden como hasta pasadas de moda porque la herramienta en sí ya evolucionó mucho más que lo que va de lento este tipo de procesos, ¿no? Entonces, son temas que están vigentes. O sea, si me dijeras ya hay como alguna solución, si me preguntaras ya hay como alguna solución o algo, la respuesta es no. Son cosas que todavía están como que en trabajo, ¿no? Work in progress. Entonces, pero sí se han levantado como estas red flags en cuanto a de que si hay que poner un alto a ese tipo de herramientas. Hace poco, que fue hace como unos 2 meses o 3, si no mal recuerdo, líderes de opinión como lo es Elon Musk, Steve Wozniak y demás, otros personajes como de este tipo, lanzaron una carta abierta en donde hablaban pues de ponerle un alto al uso de ese tipo de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Específicamente de herramientas como las que estamos hablando que se popularizaron mucho, ChatGPT, Midjourney y demás, justamente porque estaban causando ya una desinformación. E información falsa, entonces estas empezaron a regar en redes sociales y llegaba un punto en el que tú ya no sabes si la imagen que te compartían o la fotografía que te compartían era una foto real o era una foto creada con inteligencia artificial. Entonces, si bien este tipo de herramientas, su origen fueron como, o al menos lo que se cuenta, su origen fueron para crear un impacto positivo en el mundo, pero pues ya nosotros, el ser humano, somos los que nos encargamos de darle pues un buen uso o un mal uso, ¿no? Efectivamente, y esto lo decíamos unos bloques anteriores, el que pues es complicado que así existan regulaciones, exista un código de ética, pues estar detrás de todos y cada uno de los seres humanos que pueden manipular la inteligencia artificial. ¿Qué tipo de usos indebidos has reflexionado o tú crees que se le puedan dar a la inteligencia artificial? Mira, de hecho te voy a platicar un caso que es muy común. Por ejemplo, hay fotos, nos pueden tomar una fotografía así ahorita como estamos y con Midjourney o alguna de estas técnicas nos pueden quitar la ropa y nos ponen el cuerpo desnudo.
pero hay otra contrainteligencia artificial que está evitando esto. O sea, haz de cuenta, hay un algoritmo que lo crea y Como hay un contrahechizo. Exactamente, literalmente. Cuando tú configuras y dices, oye, ¿sabes qué? Están publicando fotos mías. Esta inteligencia artificial se va y se busca en redes sociales, en bases de datos abiertas que tengan fotografías y todo. Y si encuentra de esa fotografía, la elimina. Entonces, la inteligencia artificial la creó y otra inteligencia artificial la está eliminando. Entonces, creo que por ahí es por donde se va a ir regulando el asunto, en que una inteligencia artificial que está siendo mal usada, otra inteligencia artificial la puede ir regulando. ¿Por qué? Porque es imposible que a lo mejor tengamos un ejército de personas checando foto por foto. Ahí está, creo que está editada. No, o sea, tienen que ser procesos también automáticos y nos vamos a sentar también en la inteligencia artificial, ¿no? Así que, como se dice coloquialmente, veneno mata veneno, y no porque la inteligencia artificial sea per se un veneno, nada más es una frase. Y es que incluso en el área del periodismo, en algún momento lo platicaba contigo a través del chat GPT, no es cierto, a través de redes sociales, sobre esta parte en donde las tecnologías de la información están siendo fundamentales en la realización de reportajes de largo aliento, reportajes en donde desde un país hasta el otro lado del mundo se está compartiendo información y además están procesando datos que sin la ayuda de la tecnología esto tomaría décadas, y lo digo por el número de datos que se llegan a procesar para reportajes como los Panama Papers, por ejemplo, en donde fueron cientos, decenas de miles de datos, y que para los que se requirieron varios periodistas de varias partes del mundo para poder lograrlo. ¿Qué nos dice este tema, el cómo pues también áreas como el periodismo, áreas como le decíamos hace unos momentos, los negocios, la vida cotidiana, pues también se van a ir evolucionando? Pues yo más bien diría que yo lo pondría un poco al revés, que me digan qué sector, qué industria, qué negocio no se va a revolucionar, no cuáles. Es que en realidad no hay un límite. Hablaban un poco de los límites que no ahorita entre la parte de procesamiento de las máquinas cuánticas, del procesamiento cuántico. Entonces, yo lo pondría en términos de que realmente, no sé si existe alguna excepción, pero honestamente en este momento yo no lo encontraría, diga en cuál ámbito no va a impactar. Y me agrada ese planteamiento porque es verdad, creo que hasta en temas relacionados con las artes, que luego de pronto son cosas intangibles y demás, no sé, ahorita me voy a inventar algo, pero puede existir alguna aplicación, alguna herramienta de inteligencia artificial que incluso, bueno, ya lo decías hace rato, la elaboración de guiones, que a final de cuentas van a ser interpretados por una persona, pero que pudieran estarse realizando a través de inteligencia artificial. El debate de que si es lo mismo o no es lo mismo lo vamos a dejar para otra mesa, para que no me vayan a querer funar en las redes sociales los puristas. Bueno, vamos a seguir platicando. Nos tenemos que preparar para, pues no para un futuro, porque como dicen, el futuro es ahora. Creo que la preparación ya es una obligación para pues todos los que queremos seguir evolucionando. Claro, sí, si queremos sobrevivir, si queremos mantenernos como actualizados, competitivos en nuestro ámbito profesional, pues es un must, es obligación sí o sí mantenerte actualizado de esto. Y cuando digo actualizado tampoco me refiero a que te conviertas como en el experto y el gurú de la tecnología, o sea, no, más bien entender cómo funcionan estas herramientas, saber si es lo que a tu profesión o a lo que haces en tu día a día le viene bien o no. Tampoco el hecho de que existan todo este tipo de invenciones no es sinónimo de que todo lo tengas que aplicar a lo tuyo, ¿no? Habrá unas que sí, habrá otras que no. Entonces siempre hay que mantenernos como al margen de esto, pero sí como siempre abiertos a tener esta mentalidad de crecimiento, ¿no? A no bloquearnos por el de, ay, no es que la tecnología no es lo mío, o no es que no lo entiendo, o es que es muy complejo. La realidad es que este tipo de herramientas, o al menos estas compañías, trabajan día con día en hacer que esas herramientas sean lo más fáciles de utilizar para el individuo, para el usuario final. Entonces, como te decía, en el tema de ChatGPT, si sabes mandar un mensaje por WhatsApp, sabes subir una foto en Facebook, fácilmente sabes utilizar esta herramienta también. Entonces, pues, quitarnos como esta mentalidad de que eso no es para mí, sino todo lo contrario, más bien curiosear, mantenernos con esta mentalidad de siempre querer aprender, y eso, evidentemente, pues va a hacer que estas herramientas pues no nos quiten nuestro trabajo. Oye, tú has hecho ejercicios en donde te has acercado mucho a esta parte de democratizar, socializar, promover el uso de la tecnología y además el estudio de las nuevas tecnologías desde niñas, mujeres y personas de todas las edades. ¿Cómo has visto este cambio en este chip? Porque a mí sí me ha tocado escuchar, o me llegó a tocar escuchar de personas que ni de chiste mandaban un mensaje a través de un correo electrónico, y que ahora cada vez más la gente va perdiendo este miedo, al grado de que personas como tú hacen activismo para que desde pequeñas, desde pequeños, tengan este acercamiento a las nuevas tecnologías. Sí, esto lo he estado haciendo últimamente
sumamente y me encanta justamente como la emoción que les genera a estas personas el trabajar con este tipo de herramientas. Hace poco, por ejemplo, tuve una capacitación para empresarias en el cual eran personas, normalmente ya mujeres adultas, que a lo mucho trabajan con su celular, a lo mucho mandan un correo y demás, ¿no? Hicimos allí una actividad padre con ChatGPT en el cual armaban su estrategia para ventas y publicarse en redes sociales y demás. Y estuvo interesante porque a raíz de este primer acercamiento, a ellas se les iban ocurriendo otras cosas, ¿no? Y decían, oye, es que ya se me ocurrió hacer esto para mi empresa y que ahora fíjate que tenía este problema con unos clientes y creo que con esta herramienta lo puedo solucionar. Entonces, como el despertar de la curiosidad y las ganas de seguir aprendiendo, pues es como lo interesante, ¿no? Algo que sí me gusta mucho aclarar es que gracias pues al uso de estas tecnologías te empoderas, ¿no? Y una vez que las pruebas, pues ya no hay como vuelta atrás, te vuelves como adicto a este tipo de herramientas. Entonces ya yo les sugiero que pues sí se hagan amigas de este tipo de invenciones. Efectivamente, José Luis, desde tu punto de vista, ¿cuál sería el primer paso para alguien que nos está viendo y que dice, no te creo nada, Nancy, a mí todavía me sigue dando miedo utilizar tecnologías que vayan más allá de mandar un hola, un sticker a través de WhatsApp? Pues mira, yo creo que el utilizarlo los utilizamos a fuerza. ¿Por qué? Porque como bien mencionábamos, ya muchas plataformas saben nuestras tendencias y todo, entonces están ya utilizando inteligencia artificial, pero lo están utilizando a favor de ellos, ¿no? Para utilizarlos a nuestro favor, a lo mejor sí que empiecen a hacer un poquito más de conocimiento propio. ¿Por qué? Porque si a lo mejor está escuchando a alguien que está buscando qué estudiar y dice, me voy a meter a la carrera de sistemas para aprender inteligencia artificial, pues déjame decirte que como mencionábamos hace rato, ¿no? O sea, los programas académicos se formaron hace 4 años o hace 3 años, y entonces ya ahorita lo que estás viendo ya puede estar separado de lo que está sucediendo en realidad afuera. Entonces, la forma tú de cómo vas aprendiendo tú solo pues, es la clave. Si tú no estás interesado en programar inteligencia artificial ni nada de eso y la quieres utilizar, date una vueltita por Google, ¿no? O sea, ponle ChatGPT o BART y ya con eso vas a empezar a encontrar y ya puedes empezar. Es muy intuitivo. Creo que ese es el punto de inflexión en el que se hacen populares las plataformas, ¿no? Por ser intuitivas. Al principio, como mencionabas, los correos electrónicos, ¿por qué? Porque tenías que entrar y luego tenías que configurar y hasta a veces la máquina sonaba, ¿no? Y ya ahorita entras a WhatsApp y ya nada más escucha el teclado. Y ya es bastante intuitiva la situación. Entonces, estas plataformas de inteligencia artificial en base chat son bastante intuitivas y pues los invito a que entren y puedan empezar a colaborar ahí con ellos. Y justamente con este tema de la familiarización me parece interesante, lo abordaremos un poco más adelante y no necesariamente con el tema de la inteligencia artificial, pero sí de las nuevas tecnologías. La pandemia creo que fue una área de oportunidad, un parteaguas para que muchas empresas se animaran ya a utilizar medios de comunicación a distancia para hacer este tipo de trabajos fuera de una oficina, que era algo que anteriormente en muchas empresas era impensable porque se tenía la idea de que forzosamente las personas tenían que estar en su área de trabajo. ¿Y qué tanto ayudó la pandemia a que ya empresarios, trabajadores se abran un poco más a las nuevas tecnologías y que incluso pudieran empezar a familiarizarse ya con temas de inteligencia artificial? Bueno, yo creo que la pandemia, dentro de sus, si hubo alguna cuestión positiva, efectivamente es lo que acabas de mencionar. Y es importante hacer notar que en ese digamos, estilo, no solamente la tecnología, no solamente la inteligencia artificial, sino en general muchas de las tecnologías que se están dando y que de alguna manera venían ya evolucionando, de alguna manera sí se aceleraron mucho los procesos, se aceleraron mucho de cómo exponencialmente se fue popularizando y la gente le perdió un poco el miedo a la tecnología como tal. Yo te podría decir que si no hubiera sido la tecnología, tal vez la humanidad no lo estaría contando en este momento, ¿no? Desde las vacunas, cómo se hicieron las vacunas, desde el tiempo récord en el que se establecieron, desde la comunicación, cómo los países se podían comunicar. O sea, te podría mencionar digamos, circunstancias que facilitó la tecnología adicionalmente a la parte remota y que la gente pudiera, fue más por necesidad que por gusto, ¿no? Y ahorita, pues de alguna manera, yo creo que todavía muchas personas no están conscientes que no es que hayamos regresado no es una nueva realidad, es que es esta realidad, ya el mundo que dejamos va mucho más allá. Y yo creo que también, de alguna manera, esa parte del miedo se vio superada por otro miedo más grande, ¿no? A no sobrevivir. Efectivamente, lo decimos a veces entre broma y no, el tema de que ahora hablamos antes y después de la pandemia como si fuese un periodo en la historia. Vamos a seguir platicando sobre este tema, llegamos ya prácticamente a nuestro último bloque. Quédese con nosotros porque tenemos conclusiones muy interesantes para compartir.
Gracias por quedarse con nosotros en Foro de N+ Bajío. Antes de ir a este último corte comercial, planteábamos cómo la pandemia fue un parteaguas para el uso de la tecnología, y lo decíamos en el corte comercial. De lo malo, pues también hay que sacar lo positivo, y creo que esta fue una de las grandes áreas de oportunidad. Justamente en días pasados platicaba con un profesor, que además es mi amigo, le mando saludos, Leo Rivas, y él decía, a mí me gustaba o me sigue gustando estar en mi salón de clases, llevar mi material didáctico. Entonces, para mí al principio fue súper complicado poderme adaptar a impartir mi materia a través de una computadora. Dice, pasó el tiempo, descubrí que tenía bastantes áreas de oportunidad, tanto en el proceso de aprendizaje como en la disponibilidad de tiempos de mis alumnos, y ahora estoy enamorado de dar clases a distancia, porque eso me permite y les permite a los alumnos tener más tiempo para llevar a cabo sus estudios. Habrá opiniones encontradas, pero les comparto la opinión por parte de alguien que ha utilizado la tecnología en favor de la educación. Estamos llegando, o mejor dicho, ya llegamos al último bloque. Platicabas hace rato, José Luis, de esta necesidad de irse familiarizando con las nuevas tecnologías, y aquí a cada uno de los que integran esta mesa me gustaría que vayan pensando. Bueno, tú no vas a tener mucho tiempo de pensar porque vas a ser el primero en decirme qué le recomendarías a la gente para irse familiarizando. No sé si algún podcast en específico, el irle picando nada más y buscar cosas. ¿Tú cómo lo recomendarías? Mira, recomendaría que entraran directamente a la plataforma y le digan un hola, y que le pregunten, ¿qué puedes hacer por mí? Y ya el mismo sistema te va a ir diciendo, mira, puedo hacer esto, puedo hacer diferentes tareas. ¿Quieres conocimiento? Pregúntame sobre conocimiento. ¿Quieres solucionar problemas matemáticos? Dame el problema matemático y te ayudo a solucionarlo. Aquí quiero platicar algo que está pasando actualmente en nuestro círculo social, que compartí el ChatGPT con un estudiante de secundaria. Entonces, este estudiante de secundaria lo empezó a utilizar de manera proactiva, o sea, le preguntaba cosas, le respondía, pero llegó un punto en el que ya no él analizaba las cosas. O sea, y él le ponía, oye, me están pidiendo este resumen, házmelo. ChatGPT te entrega resúmenes. Entonces ya él ya no se esforzaba por querer conocer, sino más bien se esforzaba por querer cumplir. Creo que ahí va a ser un tema en el que las familias van a tener que trabajar, porque digo, yo se lo compartí él directamente y seguramente él se lo compartió con otras personas, ¿no? Pero sí hay que hacer primordial en las personas que el conocimiento es el poder, ¿no? O sea, desafortunadamente cada consulta que hacemos nosotros a estas plataformas le están dando más poder a ellos. ¿Por qué? Porque están alimentando aún más su inteligencia artificial, están conociendo todavía más las tendencias como estamos usando, y esa información no se queda ahí, la utilizan para vendernos cosas después por redes, ¿no? Pero sin problemas lo pueden estar utilizando para cuestiones simples, ¿no? O sea, una receta y demás. Nancy, la manera de irse involucrando poco a poco, paso a pasito con la inteligencia artificial. Sí, yo les recomiendo, pues, como les comentaba hace rato, primero, pues, quitarnos como este bloqueo mental, ¿no? De que no es para mí. Digo, estas herramientas luchan cada día por ser más intuitivas, entonces sí son para nosotros. Agarrar todo lo bueno de este tipo de herramientas y implementarlo a nuestras profesiones o lo que hacemos en nuestro día a día de manera positiva. Pero sí dejando como mucho énfasis en que no nos creamos todo lo que nos dicen ese tipo de herramientas, ¿no? O sea, detenernos, analizar, leer esa información y ver si realmente es como la respuesta que yo quiero o no, o hacerle ahí algunas mejorías, ¿no? Algo que se ha estado diciendo mucho de este tipo de herramientas es que pues muchas personas creen que la respuesta que nos dan es como la verdad absoluta o es como lo que es, y la realidad es que no. O sea, las respuestas o los resultados que obtienes es con base en lo que preguntas, ¿no? Entonces, pues hay que sí detenernos y ser un poquito más analíticos en ese sentido, y sí utilizar estas herramientas, pero tampoco transferirles todas nuestras tareas, ¿sabes? No dejarles como ellos que hagan toda la chamba y nosotros nada más nos encargamos de copiar y pegar, sino pues más bien hacer una mancuerna con estas herramientas y pues ser más óptimos en nuestras tareas. Sí, efectivamente, y coincido, es el tema de sí apoyarnos de estas herramientas, pero también hacer nuestro análisis propio, porque toda cosa que no se ejercita se pudre, y pues puede pasar lo mismo con incluso el criterio propio al abusar de este tipo de tecnologías. ¿Cómo adentrarnos al mundo de la inteligencia artificial?
Bueno, lo que pasa es que ya estamos dentro. No es adentrarnos. No, pero Más alguien bien, que quizás alguien que no nos está tiene viendo el y dice, contacto "Tengo directo, miedo, no sé cómo hacerle". Ajá. Alguien que de alguna manera no ha tenido un contacto directo, o más bien un contacto en el cual pueda utilizar esta herramienta, que sería la mejor en este sentido, el poder incentivar a que lo haga. Y ya creo que las dos opiniones son totalmente válidas, estoy totalmente de acuerdo, porque creo que es por ahí. Yo nada más añadiría un poco en el sentido de que la problemática que puede darse, y lo comentaban también, José Luis lo comentaba, en el hecho de que de repente se vuelve algo adictivo. Incluso Nancy también lo dijo, ¿no? Se vuelve algo adictivo. Y esto va a ser inevitable. Si nos pasó con Instagram, si nos pasó con Facebook, si nos pasó con otros tipos de redes sociales y demás, esto va a suceder eventualmente. Para la gente que no la conoce o que no la utiliza para ciertas cuestiones, prácticamente va a ir hacia ese, es la tendencia hacia donde se van a inclinar más, no necesariamente hacia la parte de, bueno, cómo puedo ser más productivo, o cómo puedo ser más profesional en mi trabajo, o cómo puedo implementar ciertas cosas. Decía Nancy también la parte de cómo mejorar mi negocio. Ojalá ese fuera realmente la intención, y yo creo que sería la forma adecuada como tendría que ser el acercamiento a la inteligencia artificial. Desafortunadamente, siendo más realistas, la verdad es que sería ahorita como que muy aventurado el poder emitir hacia dónde realmente se va a dar, cómo se va a dar, qué más cosas vamos a encontrar, y de alguna manera cómo va a evolucionar, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver en nuestro propio ADN como seres humanos, que realmente vamos a poder en un momento determinado utilizar de manera positiva y de manera que podamos avanzar, y qué manera vamos a poder distorsionar esa parte. Desafortunadamente, yo creo que ahorita no hay una respuesta fácil y es demasiado aventurado hacer un pronóstico. Esa sería mi opinión, ¿no? Efectivamente, y bueno, ya llegamos a la parte de las conclusiones, ángulo libre sobre el tema de la inteligencia artificial. Cualquier cosa que crean que se nos esté escapando o que pudiese complementar lo que hemos hablado a lo largo de estos minutos. De este lado empezamos. Pues mira, la verdad, primero agradezco la invitación de nuevo y todo el conocimiento que aquí se brindó. Pero si tú estés utilizando Instagram y usas un filtro para verte más bonito, para cambiarte la cara, para que cuando abras la boca salgan flores, ya estás utilizando inteligencia artificial. Pero ya es un aplicativo que te está dando la aplicación. La diferencia de los chats que estamos platicando, ahí tú la puedes utilizar para lo que a ti mejor te convenga. Incluso puedes pedirle, oye, es mi aniversario, ayúdame a hacer una carta de amor, ¿no?, para mi pareja, que haga alusión a su nombre. Y ya te hace una carta exquisita, ¿no? Así te usa las letras del nombre de la persona, y le puedes decir tú, no me gustó, busca sinónimos, y te la va afinando hasta que tú ya le das el toque, ¿no? Entonces sí los invito a que hagan un uso correcto de esta inteligencia artificial para que sea para beneficio, ¿no? Nancy. Sí, yo igual también haría como un poco más de énfasis en la cuestión como ética y demás. Es uno de los temas también que se está abordando mucho dentro de esta parte de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Que incluso desde quienes los crean se metan más justamente en estos temas de humanidades, ¿no? De no dejarlo a un lado. Entonces, pues nada, como les comentaba, justamente tener como este margen de analizar esta información, de no creernos todo lo que vemos en redes sociales también, ser un poquito más analíticos y utilizar pues este tipo de herramientas con algo positivo, no algo negativo, que también se está utilizando, claro. Pero pues bueno, hay que ser los del lado del bien. De este lado, sus conclusiones. Pues bueno, yo diría que la inteligencia artificial, y yo creo que sí deberíamos tener muy consciente que es una herramienta, punto. O sea, desde ese punto de vista, sin perder de vista que la herramienta nos sirve para ser más útiles en varias cosas, ¿no? Y la otra es que si la gente se informe realmente de lo que es las profundidades y las utilidades reales, ¿no? Que no se quede en la superficie y que no entremos nada más en el término de que sirve para cuestiones de moda, ¿no? Que no sea una moda, que realmente sea algo que estructuralmente podamos aprovechar todos, toda la humanidad, todos los seres humanos aquí en Guanajuato, en la industria, en muchos aspectos de nuestra vida, y que nos pueda ayudar de alguna manera no solamente a ser más eficientes, sino a ser mejores seres humanos y poder de alguna manera contribuir. Hay algo importante que de alguna manera se venía dando con la parte de Internet, en el hecho que decía que había mucha más información y menos conocimiento. ¿Y qué significa? Que realmente uno de los grandes riesgos de la inteligencia artificial, y que yo sí alertaría sobre eso, es que al final el hecho de la parte de creatividad, de la parte de sentimiento, de la parte de la ética, de todo esto que de alguna manera que son valores, no los perdamos de vista, y que de alguna forma la inteligencia artificial no va a sustituir nunca esa parte, que también no le tengamos ese miedo, ¿no? Porque la creatividad no se puede replicar, se puede imitar y se puede hacer un símil, pero nunca se va a hacer, realmente se va a poder sustituir. Y
la otra bien importante es lo que decía el conocimiento, que aportemos realmente nuestro conocimiento personal, porque lo que puede suceder es que al rato, precisamente tú decías algo, si no se usa se echa a perder, que al rato todos se lo dejemos y que lo demos por hecho que el conocimiento lo va a generar la inteligencia artificial. Ojo, eso no es posible. Va a generar una serie de, digamos, de datos que nos van a indicar una serie, pero cada vez si no utilizamos adecuadamente la inteligencia artificial, el conocimiento humano se va a ir perdiendo. Entonces yo los invitaría a que lo razonáramos desde ese punto de vista. Y bueno, a mí se me olvidaba decir que ya están innovando los estudios de tele y ya hay cámaras robóticas. Hermanos que están detrás de la cámara, prepárense porque se nos está acabando el trabajo. No es cierto. No, el objetivo de este programa es que no tengamos miedo y la verdad es de que yo le voy a contar un secreto para la mesa del día de hoy. Nos acompañó la inteligencia artificial. Somos 4 robots los que estamos sentados en esta mesa. Nos apagamos. Por favor, llegó el momento de apagarnos. No, por favor, regálenme sus redes sociales. ¿Dónde los podemos seguir? Nos pueden encontrar en Instagram o en Facebook como Samnatec SADCB. Listo, a mí como Nancy N. Salazar en cualquier red social. Yo los invitaría más bien también, más que personalmente, que se acerquen al CLUTIC, que finalmente es una serie de profesionales que están y de empresas privadas que se conforman para eficientar este tipo de cuestiones, y un poquito es clutic.com, y CLUTIC estamos en todas las redes también como CLUTIC. Perfecto, pues muchas gracias. Ahí tiene donde los puede seguir para ir perdiendo y familiarizarnos con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Ahora sí, llegó el momento de apagarnos. Yo lo espero en una semana en la siguiente emisión de Foro de N+ Bajío.